el que estaba pues obviamente antes del DSM-5, y en el DSM-4 pues la forma de evaluación y de diagnóstico pues era diferente, era por medio de 5 ejes, ¿verdad? Entonces actualmente la evaluación, ¿por qué lo menciono? Porque al final es importante que ustedes lo conozcan, que tengan que tengan conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque a veces siempre hay más de alguno que se le ocurre en algún privado preguntar por el DSM-4, si ustedes sabían, pues al final uno tiene que saber cuáles son como los métodos de evaluación y diagnóstico que se han venido utilizando durante todo este tiempo y los cambios que han habido también en ellos, ¿verdad? Actualmente encontramos en el DSM-5 los cambios que se hicieron, ¿verdad? Como los trastornos cibernéticos, las preferencias sexuales también, que de alguna manera pues hay un trastorno que se debe a una condición médica, ¿verdad? Entonces ya aparecen nuevos trastornos que no aparecían en el DSM-4. Entonces sí es importante que ustedes sepan un poquito con relación a cómo era la evaluación anteriormente, o cómo se evaluaba y se diagnosticaba con el DSM-4, ¿verdad? Entonces en el DSM-4, no sé si les mencionaron la forma en que se evaluaba y se diagnosticaba. No, licenciada. Ok, se los voy a dar así muy, muy brevemente, pero digamos, solo, como se los digo, como se los repito, es para conocimiento de ustedes, y porque a veces, pues cuando estamos en privado, hay más de alguien que se le ocurre en un privado preguntar si ustedes conocían cuál era la otra forma de diagnóstico con el DSM-4, ¿verdad? Entonces, nomás para que ustedes tengan pues el conocimiento, ¿verdad? Pues en caso les tocará a alguien que les pregunte con relación al DSM-4. La forma anterior a la que se diagnosticaba era por medio de 5 ejes. El primer eje evaluaba todos los trastornos clínicos, ¿verdad? O que pudieran ser de atención clínica. ¿Cuáles son estos? Todos los trastornos clínicos son todos los trastornos que aparecen en el DSM-4, ¿verdad? Que es la evaluación diagnóstica. Pero los únicos que no entraban en el eje 1, digamos, eran los trastornos de personalidad, y en ese entonces, que en su momento se llamaba retraso mental, que ahora pues ya no se llama así, ¿verdad? Pero estos dos grupos eran los únicos que no entraban en el eje 1. De ahí todos los trastornos habidos y por haber en el DSM-4 iban colocados en el eje 1. En el eje 2 pues iba solamente los trastornos de personalidad, todos los trastornos de personalidad, ¿verdad? Y que son como 10, 11 trastornos de personalidad, más retraso mental, que en su momento pues se llamaba retraso mental, ¿verdad? Ahora es una discapacidad intelectual. Esto también cambió en el DSM-5, ¿verdad? Este nombre ha ido cambiando, ¿verdad? Porque la OMS decía que se denigraba mucho a la persona cuando se le decía que tenía un retraso mental, ¿verdad? Cuando encontramos a una persona que tiene un coeficiente intelectual por debajo del promedio, entonces la OMS peleaba mucho con el nombre que era degradar a la persona. Entonces, a raíz de esto es que han ido cambiando ciertos términos también. Entonces, actualmente pues es una discapacidad intelectual que puede darse, ¿verdad? Entonces, estos dos grupos iban solamente en el eje 2. En el eje 3 iban todas las enfermedades médicas que podrían encontrarse en el paciente, y que estas enfermedades médicas también podrían tener que a consecuencia de esta enfermedad médica pudiera estar presentando alguna enfermedad, algún trastorno psicológico. A ver, ¿qué trastorno psicológico se les ocurre a ustedes que podría presentar una persona que, por ejemplo, tenga una enfermedad terminal? Que tenga una enfermedad terminal y pues llega a la clínica pero ustedes no saben que tiene una enfermedad médica, ¿verdad? Pero que está provocando otros problemas. ¿Qué problemas podría presentar esta persona?
que ustedes podrían confundirlo con con algún trastorno psicológico. A ver, ¿quién es el Depresión. Depresión postraumática. podría ser depresión? Ajá, exactamente. Recordemos que puede ser depresión, puede ser también delirios, alucinaciones, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque está en una etapa de una enfermedad terminal y muchas veces los medicamentos provocan ciertos efectos secundarios, ¿verdad? Que pueden hacer que haya pérdida de la realidad, ¿verdad? Que esto, cuando hay pérdida de la realidad, sabemos que hay, que es un delirio, ¿verdad? Que está en un delirio, pero esto es a consecuencia de una enfermedad o una condición médica por la cual el paciente está pasando. Entonces tenemos que tener pues mucho cuidado con eso, porque a veces nos llegan hacia la clínica y en lo que descartamos que realmente sea pues una enfermedad médica, pero es una de las cosas que puede darse, ¿verdad? Entonces, en este caso antes, en el eje 3 se especificaba, ¿verdad? Por ejemplo, cáncer terminal y poníamos cáncer terminal como diagnóstico de enfermedad médica y abajo se colocaba delirio a consecuencia de enfermedad médica, ¿verdad? Que en ese entonces, que era lo que estaba provocando realmente el delirio, no era que fuera un paciente, porque si yo les digo que el paciente se presenta a la clínica, se presenta con alucinaciones visuales, auditivas, gustativas, que dice que ve enanitos verdes, ¿qué trastorno pensarían ustedes que podría ser? Esquizofrenia. Exacto, gracias Ana Linda, muy bien, exactamente. Yo podría pensar que es un paciente esquizofrénico, ¿verdad? Por la sintomatología que presenta, yo voy a pensar que con los delirios y los diferentes tipos de alucinaciones que lleva el paciente, puedo pensar que sea una esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, si un paciente me llega en delirio, podría pensar, lo que tengo que descartar es que sea una esquizofrenia. Pero si es el delirio a consecuencia por una enfermedad terminal, entonces en este caso pues se hacía la referencia en ese eje específicamente. Y el eje 4 que evaluaba la relación del paciente, tanto social, familiar, laboral, ¿verdad? Social. Entonces, ¿cuál era la relación con estos 4 ámbitos? Y la otra cosa era el apoyo del grupo primario. En el DSM-4, en el eje 4, hablaba con relación al grupo primario de apoyo. ¿Quién es el grupo primario de apoyo? El grupo primario de apoyo es la familia, ¿verdad? Y se enfocaba en ver si realmente la persona tenía ese apoyo por parte de la familia o definitivamente había una ruptura en la relación familiar, social, laboral, ¿verdad? Ese era en el eje 4 y el eje 5 evaluaba la actividad global del paciente, o sea, daba un rango, ¿verdad? Antes el rango que se manejaba, digamos, era de 0 a 100, ¿verdad? Mientras más bajo estuviera, el paciente tenía más dificultades de poder tener una estabilidad laboral, social, familiar, ¿verdad? Entonces, mientras más bajo era, había más inestabilidad emocional en el paciente. Actualmente, en en el DSM-5, esto también cambió la forma y la forma de evaluar esta parte del paciente, de qué tan funcional es el paciente. Recordemos que una persona, para que sea funcional dentro de una sociedad, es una persona que puede desarrollarse en los diferentes ámbitos, como lo social, lo familiar, lo laboral, ¿verdad? Si esta persona no se puede desenvolver bien en estos ámbitos, pues definitivamente va a ser una persona que es algo que es un poco disfuncional, ¿verdad? Entonces, esa era la forma en que evaluaba. Y entonces había un rango, era de 0 a 10, de 10 a 20, de 30 a 40 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Entonces ya uno veía las características y uno era el que especificaba más o menos en qué rango, según mi criterio como clínico, según mi criterio estaba en ese rango por la sintomatología y por cómo se presentaba actualmente el paciente, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues la forma de evaluar
ha cambiado también en el DSM-5, ¿verdad? Actualmente es por medio... eso no sé si lo vieron el sábado pasado, la forma en cómo evalúa actualmente el DSM-5, la forma de diagnóstico. No, licenciada. Ok. Creo que se lo vamos a ver ahorita en la próxima clase lo vamos a ver para no adentrarnos tanto a esto. Pero entonces van a ver específicamente cómo evalúa actualmente y cómo se diagnostica con el DSM-5. Ahora es mucho más fácil para diagnosticar porque solo se califica por medio de 3 puntos. O sea, en el punto 1 van todos los trastornos que yo considero que puede tener un paciente. Recordemos que un paciente no específicamente tiene que tener solo un trastorno. Puede tener varios trastornos. Puede cumplir con rasgos de personalidad, qué sé yo, histriónica, rasgos de personalidad antisocial y tener un trastorno y tener varios trastornos. No solamente puede tener uno, sino que puede tener varios. Pero la forma actual, así a grandes rasgos, en el 1 se va a colocar todos los trastornos que yo considere que el paciente cumple con los criterios, ¿verdad? Porque no es solo por mi ojo clínico, sino que debe de cumplir definitivamente con los criterios que el DSM-5 me pide para que sea diagnosticado, que sea con una depresión, con una ansiedad, con un trastorno bipolar, ¿verdad? Tiene que cumplir los criterios que el DSM-5 me pide, ¿verdad? Y voy a colocar el diagnóstico número 1, el que pongamos por ejemplo que tiene 5 trastornos, por poner de ejemplo, por decir, pero yo voy a colocar el trastorno que ahorita, en este momento, el día que se presentó a la clínica, es el trastorno que más le está afectando. Por ejemplo, tiene fobia, tiene alguna fobia específica, y ese es el trastorno. Tiene fobia específica, tiene un trastorno de narcisista de la personalidad, pero realmente lo que le está afectando ahorita es esta fobia específica. Entonces yo voy a enumerarlo según yo considere que es el trastorno que más le está afectando, ¿verdad? Y así voy a enumerar todos los trastornos. Entonces, y en la otra son en el 2, que son las enfermedades que pueda tener, de enfermedades médicas también, porque también menciona clases de enfermedades médicas. Y en el 3 yo voy a dar una puntuación según yo considere cómo se encuentra el paciente actualmente, o sea, qué tan funcional puede ser dentro de la sociedad. Por eso lo vamos a ver muy detalladamente cómo deben ustedes diagnosticar. Lo vamos a poner en práctica también con casos, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer su diagnóstico y vayan pues practicando y ensayándose para lo que les va a tocar más adelante. Pero eso es nomás a grandes rasgos y quería que, perdón, que lo tuvieran por conocimiento, ¿verdad? Así que por cultura del psicólogo, de cómo es que actualmente, de cómo anteriormente se diagnosticaba con el DSM-4. Ok, antes en el DSM-4 había un área específica de trastornos de niños y los de adultos. Actualmente ya no hay esa especificación, ¿verdad? Eso también es otra parte que cambió. Ahora se aplican todos los trastornos con que cumplan los criterios que solicita el DSM-5, ¿verdad? Entonces ya no hay ninguna especificación de niños y adultos, ¿verdad? El espectro autista también, el autista pues solo era el trastorno autista y nada más. Ahora hay la gravedad del trastorno autista, si es 1, si es 2, si es 3. Entonces hay varios aspectos, hay varias cosas que cambiaron. Lo que sí es que es mucho más fácil para hacer el diagnóstico, mucho más fácil, mucho más práctico. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahorita un poco con relación a la evaluación psicológica, ¿verdad? Y cuando es que digamos un poquito con relación a la historia de la evaluación psicológica, ¿verdad? Dice que las decisiones involucradas en la evaluación son variadas y dependen del escenario que exista. Dice, por ejemplo, un psicoterapeuta a menudo usa la evaluación como base para elegir un tratamiento efectivo con un nuevo paciente. En contraste, un psicólogo que se encuentra en las Fuerzas Armadas usa la evaluación
como un medio para seleccionar individuos para asignaciones especiales. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente, o sea, debemos tener claro, o sea, qué es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Porque hay diferentes escenarios. ¿Por qué diferentes escenarios? Porque puede ser que yo, por ejemplo, aquí, el personal que va a la guerra, voy a seleccionar a gente que yo considero tiene la capacidad a nivel emocional de poder venir después de una guerra y volverse a incorporar nuevamente a la sociedad, ¿verdad? Recordemos que todo esto de la evaluación, de la psicología clínica, tuvo su auge en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de todas estas personas que se fueron a la Segunda Guerra Mundial y que regresaron y que presentaron conductas fuera de lo normal, ¿verdad? Y que hasta hoy en día hay personas que siguen presentando conductas fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces, los escenarios van a ser diferentes. Puede ser que sea selección para personal para ir a la guerra, puede ser que yo esté seleccionando personas para un área específica de algún estudio específico, ¿verdad? Entonces, esto va definitivamente a variar. En efecto, el término evaluación fue inventado durante la Segunda Guerra Mundial, ante la realización de un programa para seleccionar individuos y prepararlos para las asignaciones del servicio secreto en la Oficina de Servicios Estratégicos. Recordemos que antes agarraban a la gente y la mandaban a la guerra porque tenía que ir a la guerra, ¿verdad? Desde la Segunda Guerra Mundial, la gente que se va a las guerras es gente seleccionada, por lo menos esto en Estados Unidos, es gente seleccionada, ¿verdad? De que cuando regresan pueden volver a reincorporarse. Eso no garantiza, ¿verdad? Recordemos que el trauma que viven estas personas en guerra es bastante duro, difícil, ¿verdad? Entonces sí pueden haber conductas fuera de lo normal cuando regresan de la guerra. Se ha ido de gente que se deprime, de gente de que se siente que anda todavía como con ese delirio de persecución y que terminan matando a otras personas, ¿verdad? O que terminan matando en masas a grupos de gentes, ¿verdad? Entonces, estas conductas definitivamente, aunque yo haga un proceso de selección de gente que voy a mandar a la guerra, no significa que esa gente que regrese no pueda presentar alguna conducta fuera de lo normal. Claro que puede darse. Recordemos que los eventos traumáticos que se viven en este tipo de situaciones, como lo es una guerra, pues definitivamente es traumático para las personas, ¿verdad? Dentro de la definición de la evaluación psicológica, la evaluación se define como el proceso por medio del cual se evalúan las características, fortalezas y debilidades de un individuo como base para tomar decisiones sustentadas en la información. El término incorpora una amplia variedad de actividades que van desde la evaluación descriptiva, que es la descripción de los síntomas del paciente como una ayuda para el diagnóstico. Cuando hablamos de la descripción descriptiva es, por ejemplo, cuando ustedes están en clínica y el paciente es quien busca la ayuda por alguna situación, ¿verdad? Algo que detonó que buscara la ayuda, ¿verdad? Entonces, la descripción de todos los síntomas que el paciente dice: mire, tengo 2 semanas que no puedo dormir, no quiero salir de mi casa, he aumentado de peso, tengo constantemente pensamientos de quererme hacer daño, de que la gente no me quiere. Son todos los síntomas que cuando hablamos descriptiva es porque el mismo paciente lo está describiendo su malestar emocional, ¿verdad? Hasta la evaluación funcional, que es la determinación de las características situacionales o relativas al carácter de la persona que sirven para mantener los comportamientos inadaptados. O bien la evaluación prescriptiva, que es la recomendación de los tipos de intervención que parecen ser más benéficos, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluación prescriptiva es cuando nosotros ya prescribimos algún tipo de tratamiento acorde a la problemática de nuestro paciente. Una evaluación funcional se bosqueja a partir de la conclusión de un psicólogo de que el rechazo para ir a la escuela por parte de un niño de 3er grado fue alentado
en parte por la sobreprotección de una madre que consiente mucho, perdón, a su hijo. Ese es cuando hablamos de una evaluación funcional, que quiere decir, a veces tenemos ciertas conductas o nos llevan pacientes a la clínica, ¿verdad? Y en este caso, pues está este ejemplo cuando hay la sobreprotección de una madre, ¿verdad? Entonces aquí dice rechazo para ir a la escuela por parte de un niño, ¿verdad? Pero ¿por qué razón? O sea, porque dice que ha sido alentado en parte por la sobreprotección de la madre, ¿verdad? Porque entonces el niño cada vez que lo va a dejar a la escuela, el niño llora y llora hasta que logra, perdón, hasta que logra que la madre se lo lleve nuevamente a la casa. Entonces acá está siendo alentado o reforzado por una conducta por parte de la madre. Entonces el niño sabe que lo que tiene que hacer es llorar todo el resto de la mañana para lograr o que la mamá se quede en la escuela o que la mamá lo llegue a traer, ¿verdad? Para no ir a la escuela, ¿verdad? En una evaluación prescriptiva se ilustra por la elección sensata del tratamiento, por ejemplo, un tratamiento cognitivo-conductual, que hace que un psicólogo practicante para tratar a un abogado que sufre de ataques de pánico cuando se enfrenta al público. Por ejemplo, cuando se expone sus argumentos de apertura en los casos de la corte. Eso es cuando hablamos de una evaluación prescriptiva. Yo voy a prescribir, yo ya hice mi evaluación, ya tengo mi entrevista clínica, ya tengo la evaluación del estado mental, entonces yo voy a prescribirle a esta persona, creo que el tratamiento que mejor se acopla ahorita a mi paciente es una cognitivo-conductual, ¿verdad? Porque voy a cambiar la forma de pensar de mi paciente, o sea, voy a cambiar esos pensamientos irracionales, pero a la vez yo voy a también cambiar la conducta del paciente, porque al momento de que yo cambio ese chip, esas ideas irracionales a nivel cognitivo de mi paciente, entonces voy a modificar también su conducta, ¿verdad? Pero esto es prácticamente prescriptiva, la misma palabra lo dice, prescriptiva, ¿verdad? Que estamos prescribiendo pues el mejor tratamiento para nuestro paciente. La evaluación es una solución de los problemas, implícita o explícitamente. La evaluación sirve para contestar preguntas acerca de las personas que consultan a un psicólogo. Las preguntas que se encuentran en la evaluación suelen ser indirectas. Por ejemplo, ¿el paciente es un posible suicida en este momento? O más complejas y con múltiples aristas. ¿Por qué este niño no quiere ir a la escuela y cómo debemos responder a este problema? Entonces recordemos que nosotros como psicólogos clínicos tenemos que ser muy observadores en la conducta del paciente, en la forma desde el momento en que entra a la clínica, cómo entra caminando, cuando nos da, si lo saludamos de mano, cómo es ese apretón de manos, ¿verdad? Todo esos detallitos tiene que tener uno mucho en cuenta cuando trabaja en clínica, ¿verdad? Recordemos que pues ustedes van a ser futuros psicólogos clínicos y la observación es algo pues definitivamente importante para tener pues un mejor diagnóstico también de nuestros pacientes, ¿verdad? A veces las personas van a clínica y consultan y puede ser que fueron a buscar la ayuda a la clínica porque hubo algo que detonó un malestar emocional en él, ¿verdad? Puede ser que el problema no es de la semana pasada, sino que el problema viene de años atrás, ¿verdad? Entonces no lo ha resuelto. Entonces tenemos que prestar mucha atención a eso, ¿verdad? A veces también la gente piensa que uno tiene como una varita mágica y que puede a simple vista encontrar los problemas, pero al final es un trabajo pues en equipo, ¿verdad? Cuando hablamos de por qué un niño no quiere ir a la escuela y cómo se debe de responder a este problema, cuando trabajamos con niños, tenemos que ser muy minuciosos. La forma de trabajar con niños es totalmente diferente de cómo trabajamos con un adulto. Con un adulto yo puedo platicar y que me exprese cómo se siente, qué le molesta, ¿verdad? Con un niño no, con un niño hay diferentes formas de terapia, ¿verdad?
las que más se utilizan pues son las terapias de juego, ¿verdad? Por medio de títeres, por medio de juguetes, por medio de juguemos a la familia, ¿verdad? Esa interacción que el niño va a hacer si yo le digo que juguemos con muñecos, a que tenemos una familia, él me va a proyectar con la dinámica que él haga de juegos cómo es su relación, ¿verdad? Intrafamiliar, ¿verdad? Entonces acá puede salir si hay un maltrato hacia el niño, físico, psicológico, si pudiera estar dándose algún tipo de abuso sexual. Entonces, el tipo de evaluación, ¿verdad?, que se hace, pues también es diferente. Recordemos que cuando trabajamos con niños pequeños, pues definitivamente vamos a tener también el apoyo de los papás, ¿verdad? Pero lo que nos ayuda mucho para cuando trabajamos con niños es este tipo de terapia de juego, ¿verdad? La evaluación es un proceso en el que los psicólogos clínicos también integran 3 componentes. Uno, que es la razón de la evaluación. ¿Cuál es la razón de la evaluación? ¿Cuál es la orientación teórica preferida? ¿Cuál es mi orientación teórica preferida? Ustedes van a ir conociendo aquí en adelante cuáles son los tipos de psicoterapias que hay, ¿verdad? Porque hay un montón, ¿verdad? Cuáles son las diferentes escuelas psicoterapéuticas que hay, ¿verdad? La conductual, la humanista, el psicoanálisis, ¿verdad? ¿Con cuál me identifico yo más o cuál me gusta a mí más trabajarla? Entonces, esa va a ser mi orientación teórica preferida, ¿verdad? Yo puedo jugar a veces podemos trabajarlas, por ejemplo, cognitivo-conductual, ¿verdad? O trabajar la existencial, ¿verdad? Con la humanista. Entonces, conforme ustedes vayan adentrándose, pues, dentro de la... Ahorita que ya comenzaron su especialidad, que es la clínica, ustedes van a ir conociendo las diferentes escuelas psicoterapéuticas que hay. Perdón. Y entonces, pues, ustedes se van a identificar con una orientación, pues, que sea de su preferencia. Perdón. Y las fuentes relevantes de información. Recordemos que tenemos que definitivamente estar al día en la información que va saliendo constantemente. Recuerden que cada día sale diferente información. Si yo voy a trabajar específicamente con niños o me llama la atención trabajar terapia de familia, terapia de pareja, ¿verdad? Son áreas en las que yo tengo que especializarme para poder, pues, dar un mejor tratamiento, ¿verdad? Y tener esa habilidad, como lo mencionaba, pues, en lo que hemos ido viendo en este proceso. En el primer módulo vimos, ¿verdad?, que un psicólogo, pues, debe estar bien preparado, tener esas habilidades para poder tratar a sus pacientes, ¿verdad? Entonces, no es de que voy a ver mi tutorial en YouTube y voy a poder tratar parejas o poder dar terapia de familia, ¿verdad?, cuando no se tiene realmente una preparación pues adecuada. ¿Cuáles son? Dentro de eso hay 4 fases para la evaluación. Una de estas es, la primera es, solo déjenme ver aquí una cosa. Ok, si van teniendo dudas me las van dejando saber por acá, por favor. Hay 4 fases para la evaluación que son importantes, ¿verdad? Entonces está la primera, que es la planeación, que es la recolección de datos, inferencia y comunicación. En la plenaria, el psicólogo practicante determina el propósito de la evaluación. El reto es que las fuentes de referencia no siempre especifican el problema que impulsó la solicitud de una evaluación. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque dice acá, el reto es que las fuentes de referencia no siempre especifiquen el problema que impulsó la solicitud de una evaluación. ¿Por qué? Porque es un reto para mí, porque, como les digo, a veces la gente llega y llega, recuérdense que voy a hablar con una persona que no conozco y me voy a abrir a esa persona y le voy a contar mis intimidades, ¿verdad?, que quizás a nadie se las he contado. Entonces no es tan fácil como pareciera.
¿verdad? Por eso hay que tener esa empatía, ese rapport que se establece con el paciente, ese rapport que le va a dar confianza al paciente de poder venir y contar su problemática. Entonces, el reto es porque muchas veces el problema no es de ahorita, o sea, eso solo fue algo que lo hizo buscar ayuda ahorita, pero realmente el problema viene quizás de años atrás, meses atrás, ¿verdad? De alguna situación que tal vez le pudo haber pasado en la infancia y que nunca la trabajó, nunca la resolvió, ¿verdad? Entonces el reto realmente es poder conseguir toda esa información. Mientras más información tengamos nosotros de nuestro paciente, pues definitivamente que esa recolección de datos va a ser de beneficio para nosotros. Luego está la recolección de datos. Implica la selección de las mejores fuentes de información para los propósitos de la evaluación. La entrevista clínica casi siempre es un componente de la recolección de datos y este incluye una forma especializada de entrevista conocida como el examen del estado mental. Entonces recordemos que aquí dentro de la recolección de datos es nuestra entrevista clínica que hacemos, donde evaluamos, donde colocamos todos los datos generales, cuál es el motivo de consulta, ¿verdad? Los antecedentes familiares, psiquiátricos, todo esto lo vamos a ver, el sábado vamos a ver detalladamente la entrevista, ¿verdad? Pero en la entrevista nosotros tenemos toda esa información desde los datos generales hasta todos los antecedentes psiquiátricos, familiares del paciente, ¿verdad? Entonces, y recordemos que también hacemos la evaluación del estado mental. Ahí se hace la evaluación del estado mental, aparte de la entrevista clínica, también se hace para complementar, ¿verdad?, la evaluación del estado mental. Está el WODAS. El WODAS es, no sé si les mencionaron algo el sábado pasado sobre el WODAS. Pues yo que recuerde, no, licenciado. Ok, yo tampoco. Ok, gracias. El WODAS es como, es una evaluación que hace el DSM-5, pero esta automáticamente se le da al paciente y es el paciente quien la resuelve, o sea, quien la contesta, porque según la OMS era como muy subjetivo que uno haga una evaluación del estado mental. Entonces, ahí es un listado de preguntas, son como 36 preguntas, si no yo mal recuerdo. Déjeme ver si tengo por acá el WODAS. No lo tengo por acá. Bueno, ya cuando llegue el momento se los voy a enseñar. Entonces, pero es una evaluación que hace del estado mental, ¿verdad? Que es parte del DSM-5 y cuando se hace una evaluación y se diagnostica con el DSM-5, se le aplica este cuestionario que es como de 36 preguntas, si no mal recuerdo, y evalúa diferentes ámbitos. Luego ya más adelante en la otra clase, creo, lo vamos a ver para que ustedes lo conozcan. Entonces, esto es, entonces la OMS decía que era muy subjetivo que uno, como psicólogo, diera esa evaluación. Entonces, en el DSM-5 esto cambió y es el paciente mismo quien con su puño y letra contesta las preguntas, y no es contestar las preguntas, sino que da un puntaje según a cada pregunta, por ejemplo, a cómo se siente actualmente, triste, enojado. Entonces da una puntuación en cómo se siente y ya de eso se hace una regla de 3, que ahora van a ver ustedes cómo es que se saca el WODAS. Lo vamos a ver más adelante, pero esto automáticamente lo hace el paciente, ¿verdad? Entonces, según para la OMS, esto es más certero y no es tan subjetivo que lo haga el psicólogo. Y luego la fase 3, que es la etapa de la inferencia o la deducción. El profesional deberá decidir si confía en su juicio,
personal o en las fórmulas basadas en la investigación sobre la interpretación de los datos. En el juicio clínico, el psicólogo practicante usa el juicio personal para diagnosticar. Recordemos que usamos nuestro juicio personal para diagnosticar, claro, ¿verdad? Por eso somos psicólogos clínicos, porque es nuestro buen ojo clínico el que nos hace poder venir y diagnosticar. Pero definitivamente que vamos a diagnosticar, o sea, con la sintomatología que me presentó el paciente, yo digo que probablemente está entrando en una depresión mayor, ¿verdad? Por la sintomatología que el paciente presenta, ¿verdad? Entonces, yo voy a diagnosticarlo con una depresión mayor, pero definitivamente que me voy a apoyar en el DSM-5. Debo de ver que cumpla todos los criterios que el DSM-5 solicita para que una persona sea diagnosticada con una depresión mayor, que cumpla el tiempo de criterio que requiere, ¿verdad?, para poderse diagnosticar como una depresión mayor. Luego habla con relación al juicio actuarial, que es una fórmula basada en las investigaciones para diagnosticar, clasificar y predecir el comportamiento. Aunque el juicio actuarial por lo general es superior, los psicólogos practicantes siguen confiando mucho en el juicio clínico. Nosotros confiamos mucho en nuestro juicio clínico, pero definitivamente que para diagnosticar nos vamos a basar siempre y en todo momento en que cumpla los criterios que el DSM-5 pide. Si dice el DSM-5 que para diagnosticarse con una depresión mayor debe de cumplir 5 criterios de los siguientes 10 criterios, pero resulta que mi paciente solo tiene 4 y no cumple con todos los criterios, entonces no es una depresión mayor. Con uno que le falte, si está pidiendo 5 de 10 que tiene, pero tiene solamente 4, yo no puedo diagnosticar, aunque yo considere que sí tiene una depresión mayor, no puedo diagnosticarlo con una depresión mayor, ¿verdad? Entonces, tenemos que confiar en nuestro juicio clínico, claro que sí, y es el que nos hace, pensar cuál podría ser su problemática actual, ¿verdad? O qué puede ser lo que le está afectando, pero hay que tener en cuenta que debemos guiarnos siempre, pues, por el DSM-5. Y por último está la transmisión de los resultados y la comunicación de las recomendaciones. Aunque las conclusiones de una evaluación con frecuencia se comunican en persona, ¿verdad? Esto es, el psicólogo hace un reporte verbal para la fuente de referencia o para el paciente, ¿verdad? Hacemos un informe formal y todo, si nos lo están solicitando, ¿verdad? O porque al final también ese reporte pues también queda en el expediente del paciente, más cuando ustedes comiencen sus prácticas tendrán que hacer pues sus informes, ¿verdad? Según vayan viendo sus casos y tener el informe, ¿verdad? Y si el paciente pidiera que quiere tener un informe de su evaluación, también se le puede proporcionar. No hay ningún problema en que él pida información y quiera saber cuál es su diagnóstico, ¿verdad? Se puede dar definitivamente. El reporte escrito también es importante y no deberá ser visto como una obligación solo para los requisitos administrativos. Como les digo, debe hacerse, cada vez que nosotros vemos al paciente hay que ir alimentando esa base de datos, ¿verdad? Y hacer el informe e irlo pues adjuntando en cada cita que vemos al paciente. Sin embargo, si el reporte se hace con poco cuidado, es muy vago o carece de conclusiones, pues definitivamente no va a tener el impacto, ¿verdad? O peor aún, no tendrá un impacto negativo sobre el bienestar del paciente. ¿Qué quiere decir? Si a mí me piden un reporte de un joven que yo estoy viendo de una escuela, ¿verdad? Mi reporte debe ir también con ese vocabulario que sea entendible, ¿verdad? No puedo venir y como que yo le fuera a mandar voy a hacer un informe y se lo voy a mandar a otro colega y voy a hablar con términos que solo mi colega y yo nos vamos a entender, sino que tiene que ser un reporte que sea redactado a manera de que la otra persona, quien va a leer el informe, entienda el diagnóstico de la persona, ¿verdad? El diagnóstico de la persona o cuál es la problemática actual que está presentando, que tiene que ser lo más entendible pues posible, ¿verdad?
para quien va a ir dirigido el informe. La redacción del informe definitivamente va a cambiar dependiendo hacia quién va dirigido. ¿Cuáles son las razones para hacer una evaluación? El medio social más común para la referencia son los sistemas escolares, las clínicas psiquiátricas, los ambientes médicos, los contextos forenses, las compañías industriales y las clínicas psicológicas, ¿verdad? Estos son los diferentes como ámbitos en donde pues se le piden que se realice una evaluación, ¿verdad? Recordemos que nosotros pues no somos psicólogos industriales, sino que clínicos, ¿verdad? Pero también nos piden, por ejemplo, pueden pedirnos que evaluemos a un grupo de personas y lo que quieren es evaluar básicamente la personalidad de cada uno de estos individuos, ¿verdad? Entonces va a cambiar definitivamente pues el ámbito, ¿verdad? Dice acá, por ejemplo, los psicólogos que trabajan dentro de los sistemas escolares recibirán pues muchas referencias a fin de valorar los trastornos de aprendizaje, ¿verdad? Recordemos que hay psicólogos que se especializan en el sistema educativo, ¿verdad? Y pues definitivamente que van a estar más enfocados a problemas específicamente de aprendizaje. Las referencias de una clínica psiquiátrica también auguran cuestiones sin solución acerca de la conceptualización del caso. De manera implícita, el psiquiatra que lo refirió pregunta si el comportamiento inadaptado del paciente representa un pensamiento con serios trastornos que indicarían la necesidad de drogas psicotrópicas o un problema antiguo con el carácter de la persona, que demandaría un programa estricto de comportamiento o una manifestación de daño cerebral no reconocido, ¿verdad? Como les digo, acá va a ser diferente los ámbitos. Acá habla con relación a este caso, cuando en la clínica, recuerden que a la clínica nos va a llegar de todo un poco, hasta lo que ustedes se hubieran imaginado en su vida que les iba a llegar. Ahí vamos a ver de todo un poco. Entonces, va a ser diferente el ámbito. Tenemos que descartar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegan a la clínica, tal vez nos llevan a un adolescente y tal vez el adolescente va con alucinaciones. Tenemos principalmente que descartar, que el paciente no sea una persona que consume algún tipo de droga y que esté provocando esas alucinaciones, ¿verdad? Como lo menciona acá. Tenemos que descartar básicamente cuando tenemos la leve sospecha de que pueda estar consumiendo drogas o que tal vez su trastorno pueda deberse a una enfermedad médica, ¿verdad? Cuando trabajamos con niños y que tienen problemas de aprendizaje, entonces hay que descartar. Cuando trabajamos con niños y detectamos que hay problemas de aprendizaje, tenemos que una de las principales cosas que se hace es descartar que el niño escuche bien, que el niño tenga buena vista, ¿verdad? Porque resulta que el niño tiene problemas de aprendizaje, que se queda de último la lectura, ¿verdad? Que no termina de copiar la lectura en el pizarrón y primero la borran. Hay que descartar, ¿verdad? El niño tiene un problema de aprendizaje, pero es a consecuencia de que que tiene mala su vista, ¿verdad? Y no lo han detectado. Estos problemas se detectan regularmente pues cuando los niños comienzan a ir a la escuela, ¿verdad? Entonces las maestras los etiquetan con problemas de aprendizaje, ¿verdad? Pero lo primero que se debe hacer es descartar realmente que el niño no tenga ningún problema que sea auditivo o visual, ¿verdad? Y pues cuando trabajamos con adultos, igual si llega un adulto con alucinaciones, delirios, ¿verdad? Tenemos que descartar que no sea principalmente porque va bajo efecto de alguna droga, ¿verdad? O porque tomó un medicamento y le dio un efecto secundario y le está provocando alucinaciones, delirios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener y prestar mucha atención cuando el paciente se presenta a la clínica, ¿ok? ¿Ok? Bueno, entonces esto solo es como una breve, digamos, introducción a lo que es la evaluación, y pronto vamos a estar viendo ya la otra semana vamos a estar viendo qué es la entrevista, cómo se realiza, cuál es su importancia, ¿verdad? Y los diferentes tipos, digamos, de entrevista que hay, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito con relación a la evaluación, ¿verdad? Y los diferentes métodos que nos van a servir para poder
evaluar al paciente y pues poder tener un mejor diagnóstico. Vamos a ver primero el próximo sábado la entrevista. El próximo sábado vamos a ver cómo se realiza el examen mental, ¿verdad? Qué elementos son los que evalúa también el examen mental. Entonces aquí nos vamos a ir ahorita con este módulo 2, que es básicamente evaluación y diagnóstico. La idea aquí es que ustedes aprendan pues cuáles son los métodos de evaluación, cómo evaluar a los pacientes, qué herramientas puedo yo tener para la evaluación, ¿verdad? La entrevista, la evaluación del estado mental, ¿verdad? Algunos elementos, herramientas que también utilizo para diagnosticar, como algunas pruebas psicométricas, ¿verdad? Entonces, eso vamos a estar viendo y eso es, con esto terminamos pues la clase de hoy. Y no sé si hay alguna duda, pregunta. Licenciada, perdone, yo tengo una duda, bueno, la guardé hasta el final, pero cuando hablaba mucho del tema de, por ejemplo, la psicología específicamente en los niños, yo hace tiempo viví una situación, ¿verdad? Y me acuerdo que tenía una compañerita en quinto primaria y siempre me surgió la duda de que ella todo el día, por ejemplo, en el colegio se desarrollaba de forma normal y todo, pero llegaba, por ejemplo, la hora de salida y ella empezaba a llorar porque ella siempre, o sea, todos los días pensaba que su mamá jamás la iba a llegar a recoger al colegio. Y pues ahorita como que tratando de unir un poquito los puntos, ¿eso podría ser un problema de apego o específicamente como qué criterio se podría decir que era lo que sucedía ahí? Exacto. Ahí, digamos, hay un problema de apego. Lo interesante es que la conducta la presentaba hasta la hora de salida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, no era, digamos, a la hora de que la dejaba, sino a la hora de la salida, porque hay un trastorno que es el trastorno de ansiedad por separación, que esto se da, pues esa ansiedad que sufre el niño cuando comienza a ir a la escuela o al colegio, ¿verdad? Y esa separación de la madre, recuerden que pues, el niño ha crecido con la mamá, y cuando comienzan a ir a la escuela, entonces esa separación les provoca tal ansiedad porque el niño tiene muchas ideas que lo van a dejar ahí, que la mamá ya no va a regresar, entonces le provoca tal ansiedad que desde que entra a la escuela comienza a llorar y a llorar, y a veces son niños que pasan llorando todo el periodo, o sea, toda la mañana, ¿verdad? Hasta que la mamá vuelve a llegar, entonces se tranquiliza, ¿verdad? Entonces es un trastorno de ansiedad por separación. Pero lo curioso con ella es que lo presentara a la hora de la salida y no a la hora de la entrada. Sí, exacto, porque diría que tal vez se ve mucho en los colegios cuando los van a dejar y es aquí donde que empiezan a llorar y al menos a mí eso es lo que me daba la atención porque decía todo el día estuvo aquí en el colegio, pero ¿por qué a la hora de salida específicamente es que esto sucede? Exactamente, entonces la idea de estos niños es que, y aparte, que la edad, porque me dice que ya estaba en quinto primaria. Exacto. Entonces ya también es como no aplicaría, digamos, a un trastorno de ansiedad por separación, primero por la forma en que se presenta, que es lo contrario, porque esta ansiedad se presenta cuando el niño lo van a dejar a la escuela, no cuando va a salir. Entonces, y el rango de edad, pues, porque hasta en quinto primaria, o sea, ya pasó ese proceso. Recordemos que cuando los niños comienzan a ir a la escuela o colegio, es un proceso de adaptación, ¿verdad? Porque es un cambio, es algo nuevo para ellos, entonces ellos tienen que asimilar y adaptarse a los cambios que pues se van a ir dando. Entonces es un proceso de adaptación de más o menos 2 semanas, a lo mucho 3 semanas, ¿verdad? En donde el niño es normal, porque vamos a decir es normal que el niño llore porque no se quiere quedar, que llore por la mamá, que llore cuando la mamá se va y que le agarre la pierna y no quiera entrar. O sea, es un proceso de adaptación normal porque el niño se está adaptando a un nuevo ambiente, a nuevas personas, a nuevos niños. Entonces ese proceso
de adaptación es normal, ¿verdad? Entonces eso suele pasar. Por eso tal vez no aplicaría en ella que sea un trastorno de ansiedad por separación por la edad. O sea, ya pasó toda esa etapa y en su momento no era normal que llorara a la salida. Porque entonces eso entraría como una conducta anormal, Lick. Eso sería como algo anormal, exactamente. ¿Por qué razón? Porque podría ser que quizás, si lo vemos así, vamos a verlo así como muy de ojo clínico, podría ser que cuando salía y lloraba, podría pensarse que lo que no quería era regresar a la casa. Sí. Que le gustaría más digamos, su zona de confort dentro de la escuela, ¿verdad? Porque y era como un mecanismo de defensa. Exactamente, ajá. Porque como les digo, o sea, el trastorno de ansiedad de separación, la conducta esta etapa y es en los primeros años escolares, donde el niño presenta esta conducta de ansiedad por separación con la madre, ¿verdad? Pero es que llora al inicio, o sea, lo que no quiere es quedarse en un lugar donde no está su mamá, donde piensa que la mamá ya no va a regresar, que la mamá se va a morir, que le va a pasar un accidente, que le va a pasar todo lo malo del mundo, ¿verdad? Pero no cuando va a salir, porque, o sea, pasó bien toda la mañana, recibió sus clases y todo, y resulta que a la hora de salida yo pensaría que lo que no quiere es irse de la escuela porque ahí se siente bien o lo tratan bien o le gusta estar ahí, ¿verdad? Entonces, si yo veo a alguien que va a llorar porque ya va a llegar la hora de salida, cuando llega la hora de salida, lo que quiere es irse. Exacto. ¿No? Muchas gracias, licenciada. Sí, la verdad de que me dio ahí la luz definitivamente, porque ¿en qué criterio clínico, cómo entraría eso? Porque pues lo lógico, como usted decía, ¿verdad? Es cuando uno lo van a dejar. De hecho, yo lo viví en mi primera semana en el colegio. Decía, ay, no, porque mi mamá se va a ir o tal situación, ¿no? Pero sí, le agradezco un montón, licenciada. Gracias. De nada, para servirle. Licenciada, perdón, Sí, ¿podría ser también que en algún momento en esos años de escolaridad, tal vez su mamá en algún momento no llegó muy tarde y tal vez tenía ese temor? ¿O que tal vez recibió alguna mala noticia en algún momento al salir del colegio y sí, quedó con el trauma? Ajá, puede ser, exactamente, puede ser. Recuerden que a veces hay papás que se les olvidan ir por sus hijos a los colegios o de escuela. Puede ser cualquier situación, puede ser inclusive, tal vez los papás están pasando un proceso de divorcio y lo que no quiere es ir a enfrentar esa realidad, ¿verdad? Que aunque no la quiera, pues no hay nada que pueda hacer por esa situación, ¿verdad? Que es incómoda, ¿verdad? A veces los papás piensan que porque ya tienen 13 años, logran entender y no les va a afectar. Entonces hay situaciones en las que lo que hacemos es, se activan nuestros mecanismos de defensa para evitar enfrentar una realidad que a mí me duele, que me desagrada, que me puede hacer vergonzosa. Entonces mis mecanismos de defensa se van a activar para afrontar ese malestar emocional que yo puedo estar sintiendo. ¿Estamos ahí? Hola. Sí, licenciada, todo claro, muchas gracias. Ok. De acuerdo. Entonces, con eso pues terminamos la clase de hoy. Quiero que vean, en la clase de hoy mencionaba algo, les voy a decir aquí, solo déjenme ver. Vamos a ver. Para la clase de hoy, yo les coloqué las indicaciones. Les voy a colocar un foro y necesito que ustedes me comenten aquí en el foro, solo déjenme ver una cosa acá. Ok, digamos, ok,
en las instrucciones, digamos, del material de aprendizaje que yo les compartí para la clase de hoy, también dice, menciona qué te parece extraño del comportamiento del personaje principal de la película Joker, que es fragmentado de la parte final de la entrevista, porque el próximo sábado pues vamos a ver qué es lo de la entrevista. Entonces sí necesito que le pongan atención a esto que está colocado aquí en esta semana, ¿verdad? Hoy no les pregunté nada porque yo sé que probablemente y seguramente, casi me atrevería a decir que seguramente, nadie vio esta parte del enlace que les puse acá de la película esta del Joker, de la película Fragmentado. Entonces no pregunté nada de eso porque seguramente no creo que lo hayan visto. No sé si me equivoco, pero creo que no. Entonces necesito que ustedes vean, ahí les puse el enlace de la película, necesito que lo vean porque esto lo vamos a discutir el próximo sábado con relación pues al tema que vamos a ver, que es la entrevista. Entonces necesito que vean, no sé si ya ustedes vieron la película Fragmentado. Sí. Yo sí. Licenciada. Sí, ¿verdad? Es muy buena la película, la verdad. Entonces, necesito, aquí les puse las indicaciones para que en la semana de esta semana 8, ¿verdad? Entonces necesito que ustedes lo vean, porque eso sí lo vamos a discutir el próximo sábado, ¿verdad? Esto sí necesito que ustedes lo vean para que estemos en sintonía de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Recordemos que nos vamos a adentrar ya ahorita, pues, a todo lo que es la entrevista, ¿verdad? Entonces necesito que estén ahí bien empapados de la información. Yo les puse ahí el enlace, ¿verdad? Y entonces lo estoy mencionando acá para que ustedes y voy a habilitar ahorita pues un foro y quiero también que ustedes compartan, ¿verdad? Para ustedes cuál es la importancia de la evaluación en la psicología clínica. Yo voy a habilitar